Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. En el día de hoy vamos a hablar acerca de histología femenino parte 2. De entre los temas que se van a tocar va a ser endometrio y cambios estructurales durante el ciclo menstrual, es decir, los cambios que va a tener el endometrio durante el ciclo menstrual, la configuración histológica tanto de la vagina como genitales externos. También vamos a ver histología de glándula mamaria y histología de la placenta. Cabe resaltar de que este tema que está acá y este tema que está acá, tanto el de la mama y el endometrio, han sido los temas más preguntados. ¿Ya? Muy bien, entonces empecemos con el primer punto que es el endometrio y ciclo menstrual. Pero para ello, nosotros tenemos que recordar que cuando hablamos del ciclo femenino, el que ocurre mensualmente, ¿no? Se van a dar principalmente, por así decirlo, en dos órganos genitales, ¿no? Uno de ellos es el ovario, que ya hemos visto la vez pasada acerca del ovario, ¿no? Hemos visto las fases, una de ellas era la fase folicular, luego venía la parte de la ovulación y luego venía la fase lútea, ¿no? Luego, el otro lugar donde van a haber cambios durante el ciclo, ya, por cierto, esto se llama ovárico, ciclo ovárico. Luego en el útero, hay que recordar que en el útero tenía tres capas, ¿no? Que es el endometrio, el miometrio y el perimetrio, ¿no? Esas son las tres capas del ovario. Donde van a, donde van a verse los cambios, ¿no? Del ciclo mensual femenino va a ser en el endometrio, donde se le va a denominar como ciclo menstrual. Como ciclo menstrual, también se le puede dominar como ciclo endometrial, endometrial, ¿no? Y acá van a ocurrir fases también, ¿no? Acá va a ocurrir la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual, ¿no? Que ya es lo propiamente del sangrado, ¿no? Entonces, estas fases que están acá van a ir de la mano con estas fases que están acá. Ya lo vamos a explicar de aquí en la siguiente diapositiva. Bien, continuamos entonces. Bien, entonces, ¿cuánto dura un ciclo menstrual en una mujer, digamos, de manera regular? Su duración del ciclo menstrual es aproximadamente de 28 días, ¿ya? Es de 28 días. Y van a haber tres fases. Como les dije, aquí en el ciclo endometrial, de la parte del endometrio, van a haber tres fases. La fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual, ¿no? La fase menstrual. La mayoría de bibliografías siempre inician con la fase menstrual. No, este vendría a ser uno, 2, 3. ¿Ya? Uno, 2, 3. Aquí lo vamos a ver aquí en el cuadrito que está acá. Acá está primero fase menstrual, luego fase proliferativa y luego fase secreta. Bien. Entonces, hay que recordar, ¿no? Hay que recordar, aquí tenemos al endometrio, ¿no? Y el endometrio tenía sus dos capas, ¿no? La capa basal, esta que está acá, que mide aproximadamente 1 milímetro, y la capa funcional, que es la más grandecita, por así decirlo, ¿no? Que va a medir aproximadamente entre 4 a 5 milímetros. Entre 4 a 5 milímetros. Bien, entonces vamos a explicar aquí en qué consiste más o menos este ciclo,
mensual de la mujer, ¿no? Entonces, todo empieza desde acá, desde el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? El eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? El hipotálamo libera una hormona, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH, ¿no? Esta GnRH estimula a la adenohipófisis. ¿Para qué? Para que este adenohipófisis libere dos tipos hormonales, ¿no? En este caso tenemos a la luteinizante, que es la LH, y a la folículo estimulante, que es la FSH, ¿no? ¿Y estas qué van a hacer? Van a ir y estimular aquí al ovario, ¿no? A las distintas células que ya hemos visto en la clase pasada, ¿no? A qué células estimulaban cada una de ellas, ¿no? ¿Para qué? Para que se estimule el ciclo ovárico, ¿ya? Para que se estimule el ciclo ovárico. Entonces, recordar, ¿no? Que el ciclo ovárico tenía dos fases, ¿no? Teníamos la fase folicular, se llamaba así, ¿por qué? Porque en esta fase ocurría el crecimiento de los folículos, por eso se llama fase folicular, ¿no? Y luego tenemos una fase lútea, ¿no? Donde aquí ya se forma, se llama así, porque aquí se forma el cuerpo lúteo, ¿no? Así se llama porque forma el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, y entre esa fase folicular y la fase lútea ocurre pues lo que es la ovulación, ¿no? Ocurre lo que es la ovulación. Entonces la ovulación, acá se libera el ovocito secundario con su corona radiada y estas células foliculares con células de la teca que están ahí se convierten, como que se degeneran y se convierten en cuerpo lúteo, ¿no? Se convierten en cuerpo lúteo. Bien, entonces eso era lo que vimos la semana pasada, ¿no? Hay que recordar aquí también en la parte, en la primera parte, digamos, la hormona que predomina es la FSH, la folículo estimulante, ¿ya? Aquí, bueno, lo que está de verde es la FSH. Yo creo que aquí la FSH debería de ir un poquito más arriba que la LH, ¿no? Pero luego ya, al momento de la ovulación, el quien toma protagonismo es la LH, ¿no? Porque recuerden que el pico de la LH es el que va a generar la ovulación, ¿no? Gracias al pico de la LH. Bien. Y luego en la fase lútea también el que toma, digamos, la hormona de la hipófisis que toma protagonismo también es la LH. Bien. Entonces, aquí en esta primera fase, que es la fase folicular, ¿qué, ¿cuál es la hormona que se va a liberar en mayor cantidad? Van a ser los estrógenos, ¿no? Van a ser los estrógenos, porque recuerden que estas células de la granulosa, ¿no? Iban a producir estrógenos, ¿no? Por eso es que aquí en esta primera parte, que es la fase folicular, predominaban los estrógenos, ¿no? Incluso antes de la ovulación, estos estrógenos también iban a producirse en mayor cantidad. Pero después, después de la ovulación, el cuerpo lúteo, ¿no? O en la fase lútea, lo que más va a predominar es la progesterona. Si bien es cierto, los estrógenos también van a secretarse también en gran cantidad, pero aquí, digamos, la hormona que toma protagonismo es la progesterona en esta segunda parte, ¿no? Entonces, en- y estas hormonas, gracias a estas hormonas, tanto los estrógenos como la progesterona son las que van a generar, digamos, ya los cambios en el endometrio, ¿no? Son los que van a generar ya los cambios en el endometrio. ¿No? Este es un vaso sanguíneo, ¿por qué? Porque estas hormonas van por la sangre, no van por la sangre y van a llegar al endometrio. ¿A qué? A generar cambios, ¿no? En esa capa del útero, ¿no? En este caso en el endometrio. Y cuando generan cambios en el endometrio, ahí se llama ciclo menstrual o ciclo endometrial. ¿Ya? Ciclo menstrual o ciclo endometrial. Bien, entonces, aquí tenemos
las tres fases, la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora, ¿no? Teóricamente siempre te preguntan, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuándo inicia la fase menstrual, ¿no? Desde el día 1, día 5, ¿no? Eso es teóricamente, obviamente, ¿no? Es teóricamente, ¿no? Pero como es un ciclo, digamos como que no hay primero, no hay segundo, no hay tercero, pero siempre en sus libros lo toman como primero la fase menstrual, ¿ya? Luego tenemos la fase proliferativa y luego la fase secretora. Entonces, ¿qué ocurre en la fase menstrual? Como ven aquí, ¿qué pasa con el endometrio? Se va a desprender, ¿no? Y aquí, como les dije al inicio, el endometrio tenía dos capas, ¿no? La capa funcional y la capa basal. La capa que se desprende es la capa funcional, ¿no? En la capa funcional. Por eso acá el endometrio queda pequeñito, nomás queda con su capa basal. Ya después cuando se ha desprendido todo eso, digamos aquí estamos en la etapa del sangrado de la mujer, ¿no? Entonces va a medir aquí aproximadamente 1 milímetro, ¿no? Esa es la capa, en la fase, perdón, menstrual. Luego viene una fase proliferativa, donde predominan los estrógenos. Y estos estrógenos, ¿cuál va a ser su importancia y por qué se llama proliferativa? ¿Por qué? Porque esta parte del endometrio que se ha desprendido tiene que volver, digamos, a regenerarse, tiene que volver a proliferar. Por eso es que esta fase proliferativa, por eso es que esta fase proliferativa se llama así, ¿no? ¿Por qué? Porque el endometrio vuelve a proliferar. ¿Ya? De aquí vamos a ver algunos cambios, ¿no? Pero para irles adelantando, en la capa funcional, como vemos acá, ¿qué tenemos de importante? Tenemos a las arterias helicoidales o las arterias en espiral y tenemos también a las glándulas uterinas, ¿no? Dos elementos muy importantes, ¿no? Las arterias porque sirven para la irrigación del útero y las glándulas uterinas que van a secretar un líquido que va a ser muy importante para la implantación, ¿no? Entonces, durante la fase menstrual, ¿qué pasa? Se desprende, desaparecen las glándulas, desaparecen las arterias. Pero ya en la fase proliferativa van apareciendo ya estas glándulas endometriales, ¿no? Pero aquí estas glándulas endometriales, como ven acá, su forma va a ser recta, ¿no? Van a ser rectas, ¿no? Las arterias espirales todavía no llegan hacia la superficie, no llegan hacia la superficie. Pero luego, ya cuando ha ocurrido la ovulación y viene aquí ya, digamos, el protagonismo de la progesterona, viene la siguiente fase, que es la fase secretora, ¿no? Donde todavía el endometrio sigue proliferando, y aquí ya cambian de forma ya las glándulas uterinas, ¿no? Aquí eran rectas, como les dije, aquí ya van a ser tipo como que formas en sierra, tortuosas, sinuosas, como le dice en su libro, ¿no? Esas van a ser las características de las glándulas uterinas, ¿no? Y aquí estas glándulas uterinas adquieren, ¿no? Su función secretora. Por eso es que se llama así esta fase, secretora. Porque estas glándulas uterinas adquieren su función secretora, ¿no? ¿Y qué secretan? Secretan un líquido nutritivo rico en glucógeno, ¿no? Rico en glucógeno que va a ser muy importante para la implantación, ¿no? Entonces, esta fase proliferativa también se le conoce como fase folicular porque justamente se coincide, digamos, con la fase folicular. Mientras que esta fase secretora también se conoce como fase luteínica porque coincide con la fase luteínica del ciclo ovárico, ¿no? Entonces, aquí en esta fase proliferativa predomina mucho los estrógenos, en la fase secretora, la progesterona, y como ven ahí, después cuando ya el cuerpo lúteo, digamos, cumple su vida, porque hay que recordar que el cuerpo lúteo, su vida media es aproximadamente de 14 días, ¿no? Entonces, una vez de que ese cuerpo lúteo se convierte en cuerpo albicans, el cuerpo albicans ya no va a secretar ni estrógenos ni progesterona, ¿no? Entonces, estas hormonas caen, ¿no? Y al caer estas hormonas, ¿qué pasa? Se desprende el endometrio, pues no. Aquí, por eso es que al inicio es como que estas hormonas están bajos, por eso es que se desprende el endometrio, ¿no? Se desprende, ¿ya?
Entonces, no sé si me dejé entender en esa parte, ¿ya? Así es como funciona, digamos, este ciclo, el ciclo menstrual, ¿no? Así es como funciona el ciclo menstrual, ¿no? Y acá están, ¿no? Las fases, ¿no? Acá está la fase proliferativa, la fase secretora, ¿no? Aquí ya caen los estrógenos y la progesterona, porque ya murió el cuerpo lúteo y ya se degeneró y se convirtió en cuerpo albicans. Entonces, como caen estos, empieza a descamarse el endometrio, ¿no? La fase, perdón, la capa funcional se desprende, ¿no? La capa funcional se desprende. Mientras que en esta fase proliferativa es donde van a predominar los estrógenos, ¿no? Por eso es que en algunos libros le vas a encontrar como que esta fase proliferativa se llama también como fase folicular, ¿no? O también fase estrogénica, ¿no? Estrogénica, ¿por qué? Porque predominan los estrógenos, ya porque predominan los estrógenos. Luego por aquí ocurre la ovulación, más o menos aquí, ya porque por aquí estuvo la fase folicular, ovulación, y luego viene la fase lútea, ¿no? En la fase lútea, ¿quién va a predominar? La progesterona, ¿no? Acá hay predominio de la progesterona, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a medir el endometrio? Porque eso también forma parte de los cambios, ¿no? Forma parte de los cambios del ciclo endometrial. Es que en la fase menstrual va a medir apenas 1 milímetro. ¿Y por qué mide 1 milímetro? Porque hay que recordar que la capa basal que estaba acá medía 1 milímetro. Ya se había dicho, ¿no? Medía 1 milímetro. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la capa funcional es la que desaparece, la que se desprende, ¿no? Luego, para la fase proliferativa va creciendo un poquito más, ¿no? Su medida va desde los 3 milímetros hasta los 5 milímetros, ¿ya? O micrómetros, perdón, micrómetros, no son milímetros, son micrómetros, ¿ya? Luego, luego perdón, no son laxos, ya sé, sí son milímetros, chicos, ya son milímetros por si acaso, son milímetros, no sé por qué aquí he puesto micrómetros, ya. Y luego por acá, en esta fase que es la fase secretora, pues puede llegar a medir hasta 5 a 6 milímetros, que es lo que miden, ¿no? En sí el endometrio, porque si ustedes suman 4 y 5 milímetros más el milímetro que está acá, pues quedaría entre 5 a 6 milímetros, ¿no? Que es lo que mide. Finalmente, digamos, es la medición final de, del endometrio, ¿no? Entonces, miren, para que no se olviden los tamaños, ¿ya? La fase menstrual, como se desprende, queda 1 milímetro. Fase proliferativa de 3 a 5 milímetros. La fase secretora de 5 a 6 milímetros, ¿ya? ¿Cuándo inicia todo este ciclo? Recuerden, inicia en la pubertad, pues, ¿no? En la pubertad, ¿no? En la mujer, pues aproximadamente, en sus libros dice de 11 a 14 años. Actualmente ya la pubertad en la mujer, pues empieza desde los 9 años incluso, ¿no? La mujer de 9 años ya está empezando a arreglar incluso, ¿no? 9 a 14 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, cuando inicia la pubertad, inicia todo este ciclo, porque el quien desencadena todo eso es que es el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se van a liberar estas dos hormonas que son muy importantes en todo el ciclo menstrual, ya, esas dos hormonas. Porque si no hay esto, no hay estrógenos y progesterona. Y si no hay estrógenos y progesterona, no hay cambios en el endometrio, ¿ya? Entonces hay que recordar, inicia todo esto en la pubertad, según sus libros, son de 11 a 14 años, ¿ya? ¿Y cuándo va a terminar? Termina en la menopausia, ¿no? La menopausia, y en la menopausia, la mujer, digamos, deja de arreglar, ¿no? La menopausia va entre los 45 a 50 años, ¿no? 45 a 50 años, en lo que se da el término que se conoce como menopausia, ¿no? Que vendría a ser, digamos, la última regla, ¿no? La última,
la última menstruación que tiene la mujer, ¿no? Mientras que a la primera menstruación se le conoce como menarquia, se le conoce como menarquia, ¿ya? Entonces, chicos, aquí prácticamente les he explicado en general en sí todo lo que va a ocurrir con el endometrio. Tienen que acordarse qué es lo que va a haber en el epitelio, qué es lo que va a haber, qué es lo que va a haber, perdón, en la fase funcional, qué es lo que va a haber en la capa basal, en la capa funcional, para poder entenderlo, ya, para poder entender, ya, porque por aquí vamos a empezar a describir, digamos, en qué consiste cada una de las fases, ya. Entonces, la fase menstrual, como les dije, siempre en la fase menstrual, en su libro lo describen como que es la primera fase, ¿no? Vamos a tenerlo a dejarlo ahí, ¿ya? Que va entre el día 0 al día 5. ¿Por qué? Porque la fase menstrual en una mujer normal, ¿ya? ¿Cuánto dura la menstruación? ¿Cuánto dura el sangrado en una mujer normal? Normalmente el sangrado hay que recordar que dura entre 3 a 7 días, ¿ya? Entre 3 a 7 días. Dentro de ellos, el término medio son 5 días, ¿no? Por eso que en los libros dicen que dura desde el día 0 al día 5, ¿ya? 5 días. Ahora, aquí, como les dije, el cuerpo lúteo produce hormonas durante 10 días si no hay fecundación, ¿ya? ¿Qué hormonas va a producir el cuerpo lúteo? Durante esos 10 días va a producir estrógeno y va a producir progesterona, ¿ya? Entonces produce estrógeno y produce progesterona, ¿no? Durante 10, 12 días aproximadamente, porque hay que recordar que su tiempo de vida es de 14 días. Ya para el día 14 ya se convirtió ese cuerpo lúteo, ya se convirtió en cuerpo albícaro, ¿no? Por eso digo que más o menos entre de 10 a 12 días va a secretar bien los estrógenos y la progesterona, sobre todo la progesterona, ¿no? Sobre todo la progesterona. Pero después de esos 10, 12 días, ¿qué va a pasar? Caen estas hormonas, ¿no? Caen estas hormonas. Cae tanto el estrógeno y cae la progesterona. Y van a haber, digamos, cambios, ¿no? Van a haber cambios. Uno de ellos vendría a ser la contracción de las paredes de las arterias en espiral que van a generar isquemia en el estrato funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que como caen estas hormonas, ¿qué va a pasar con estas arterias en espiral? Disminuye su flujo sanguíneo, disminuye el flujo sanguíneo de las arterias en espiral. Al disminuir el flujo sanguíneo de las arterias en espiral, ¿qué va a pasar? Va a generar isquemia, es decir, el tejido, el endometrio, va, digamos, en otras palabras, va a morir, se va a necrosar, ¿no? Entonces, al morir, al necrosarse, lo que va a generar es que se va a desprender, ¿no? ¿Qué más va a pasar en esta fase menstrual? Las glándulas detienen su secreción, ¿no? Las glándulas detienen su secreción, como les dije, como al desprenderse el endometrio, ¿qué pasa con estas glándulas? También desaparecen, ¿no? Desaparecen, ¿no? Y van a dejar de secretar ese líquido que les dije que era rico en glucógeno, ¿no? Y el endometrio disminuye su espesor, por lo mismo que se desprende, pues el espesor que quedaría sería solamente de 1 milímetro, ¿no? De 1 milímetro. Entonces, todo esto parte a raíz de qué? De que el cuerpo lúteo, después de los 10 días, ya después de los 10 días, dejó de producir estas hormonas, dejó de producir esas hormonas, ¿ya? Y eso aquí te lo aclaran siempre y cuando no hay fecundación, porque si es que hay fecundación, que eso ya vendría a ser un tema aparte, que ya en fisiología se explicará, el cuerpo lúteo cuando hay fecundación vive hasta 3 meses, no vive hasta 3 meses cuando hay fecundación. Y ahí eso tiene que ver más que todo para la nutrición del bebé, que ya después, como les dije, lo vamos a... No, pero aquí estamos hablando de de un ciclo normal, de que le viene mensualmente a la mujer, es decir, que no sale embarazada, ¿no? Entonces el cuerpo lúteo, pues después de los 10, 12 días, al no producir estas hormonas, generan todos estos cambios, ¿no? Generan todos estos cambios. ¿Ya?
Entonces, lo que va a haber es esto, ¿no? Flujo menstrual. ¿Y qué va a haber en ese flujo menstrual? Va a haber sobre todo sangre, ¿no? Por el desprendimiento, digamos, es como que se desgarrara, es como que se desgarrara el endometrio, ¿no? ¿Qué más va a haber? Líquido uterino y células epiteliales y del estroma. Ya, células epiteliales y del estroma. Bien, entonces hay que recordar que en el endometrio van a haber tres tipos de células. Ya, de los tres tipos de células que van a haber son las células endoteliales. Las células endoteliales sobre todo son las que recubren los vasos sanguíneos, ¿no? Las arterias, las venas, ¿no? Las arterias en espiral, las venas, ¿no? También tenemos a las células del estroma. Las células del estroma, más que todo, son las que se encargan, digamos, del sostén, ¿no? Sobre todo aquí, estas van a producir colágeno para el sostén, ¿no? Y luego tenemos a las células epiteliales, que son los que se encargan, digamos, de la secreción, ¿no? De la secreción, ¿no? Estos generalmente están en lo que son las glándulas, ¿no? Son las que van a formar las glándulas, ¿no? Esos son los tres tipos de células que van a haber en el endometrio, ¿ya? Las endoteliales, el estroma y las epiteliales. Por eso es que en el flujo menstrual contiene este tipo de células que se van a desprender, todo ese tipo celular, se desprende, ¿ya? Entonces, aquí lo que va a generar es un desprendimiento de la capa funcional, ¿no? Un desprendimiento continuo de la capa funcional. Ya hemos dicho cuánto dura el sangrado, ¿no? Bueno, aquí en su ROS, si no me equivoco, dice de 3 a 5 días, y como aquí les dije arriba, ¿no? Arriba le dije que es de 3 a 7 días, ¿no? Eso según la FIG, obviamente, que son federaciones de ginecología y obstetricia, pero bueno, como ustedes están estudiando el ROS, háganle caso a lo que dice el ROS, ¿no? De 3 a 5 días, ¿ya? ¿Y cuánto es el flujo menstrual que se debe eliminar? Es aproximadamente de 35 a 50 mililitros, de 35 a 50 mililitros. Esto es lo normal, ¿ya? De 35 a 50 mililitros. Vuelvo a repetir, esto es de la bibliografía del ROS, lo que dicen, ya ahí vamos a trabajar con eso. Porque lo normal, en sí, lo normal incluso va desde 35 hasta 80 mililitros, lo normal. Eso ya lo vamos a ver en fisiología, ¿no? Pero ahorita como estamos trabajando en esto, su libro dice hasta 50 mililitros nada más. Ya es lo normal del sangrado que va a haber durante esta fase menstrual. Bien, entonces esta es la primera fase. Hemos hablado de la primera fase, de esta. Vayamos a la siguiente fase, la fase proliferativa. Entonces aquí ya se desprendió todo, ¿no? Se ha desprendido, se han desprendido las glándulas, las arterias, todas las células se han caído, ¿no? Entonces luego viene la fase proliferativa. Como les dije, también se llama la fase folicular. Y se llama fase folicular porque coincide, ¿no? Coincide con la fase folicular del ciclo ovárico, ¿no? Coincide con la fase folicular del ciclo ovárico. ¿Y qué pasa en esa fase folicular? Como hay crecimiento de los folículos, va a haber producción de estrógenos, ¿no? Y estos estrógenos, gracias a estos estrógenos, ya va a iniciar esta fase proliferativa. Por eso acá dice que inicia por activación de los estrógenos. No, inicia por activación de los estrógenos. Entonces aquí en la fase menstrual habíamos dicho que el estrógeno y la progesterona estaban por los suelos, ¿no? Pero ya en la fase proliferativa, como ya empezó acá la fase folicular, ¿qué pasa con los estrógenos? Van a aumentar. La progesterona también, ¿no? Pero en esta primera parte, el que predomina son los estrógenos. Y entonces, estos estrógenos se van a encargar, su función es proliferar el endometrio, proliferar el endometrio. ¿Ya? Aquí, como les estaba diciendo, ocurre al mismo tiempo de la maduración folicular, por eso que se llama fase folicular también, ¿no? Y aquí, bueno, dice aquí, al final de la fase menstrual, el endometrio tiene una capa delgada de tejido conjuntivo de 1 milímetro, ¿no? Entonces, como les dije, en la fase menstrual, su medición que queda, ya, su grosor que queda del endometrio es de 1 milímetro, ya, es de 1 milímetro.
¿no? Y acá está lo que les decía, ¿no? Los tipos celulares, no me voy a acordar, acá los había puesto. Acá están las células del estroma, las células endoteliales y las células epiteliales, ¿no? Estas células vuelven a proliferar. Aquí recuerden que se habían desprendido, ¿no? Se habían desprendido, ¿no? Aquí no, aquí empiezan de nuevo a proliferar, ¿no? Y empiezan a proliferar rápidamente estas células, ¿no? Estas células epiteliales, como les dije, reconstituyen, ¿no? Vuelven a construir las glándulas, ¿no? Y empiezan a migrar hacia la superficie del endometrio. Las células del estroma proliferan y secretan colágeno, más que todo aquí es para el soporte. Y las arterias en espiral, ¿no? Que estas están formadas por células endoteliales, se alargan y se restablecen en el endometrio, pero no van más allá del tercio superior del endometrio. No va más allá del tercio superior del endometrio. Ahora, gracias a todos estos cambios, el endometrio, digamos, se pone, digamos, un poquito más grueso, ¿no? Ya va a medir aproximadamente de 3 milímetros, ¿no? De 3 milímetros. Entonces aquí las glándulas vuelven, digamos, a proliferarse, pero hay que tener en cuenta que aquí las glándulas, como ven acá en el corte histológico, son rectas prácticamente, ¿no? Su característica de estas glándulas, las glándulas son rectas. Ya, las glándulas son rectas. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta de que en esta parte que dice, si bien es cierto, en esta fase proliferativa, las arterias en espirales vuelven también a proliferar, pero no llegan hasta el tercio superior, o sea, no llegan hasta la superficie, no llegan hasta acá del endometrio, ¿no? Hasta la fase secretora que viene después, ahí recién estas arterias en espiral llegan hasta el tercio superior, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí en esta parte, ¿no? Entonces, en la fase proliferativa es como que se quedan ahí nomás, ¿no? Pero ya en la parte secretora ya van a seguirse alargando hasta que lleguen hasta la superficie, ¿no? Del endometrio, ¿no? Hasta la superficie del endometrio. Recuerden el epitelio, ¿no? El epitelio que tiene aquí en esta fase el endometrio es un epitelio cilíndrico, lo que vimos la semana pasada, simple. Ya es un epitelio cilíndrico simple. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede ocurrir en esta fase proliferativa? Y aquí como predominan los estrógenos, no solamente también hay acción aquí a nivel del endometrio, sino que también, por ejemplo, a nivel de las trompas de falopio, ¿no? En las trompas de falopio, inducen a la proliferación de cilios, aumentan los cilios, ¿no? Es como que preparan ya al aparato genital femenino para que empiece de aquí a hacer su trabajo al momento de la ovulación. ¿Por qué? Porque de la fase folicular que sigue, la ovulación, ¿no? Entonces, cuando se sale o se libera el óvulo, ¿no? El primer órgano que lo va a recibir va a ser las trompas, ¿no? Entonces, ya las trompas, gracias a los estrógenos, han proliferado los cilios. ¿Para qué? Cosa que cuando ya llegue el óvulo por aquí, estos cilios empiezan a arrastrar a este óvulo hacia el endometrio. No, empiezan a arrastrar el óvulo hacia el endometrio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, es como que ya el cuerpo de la mujer se va preparando, ¿no? Por eso que acá también en esta fase proliferativa, estos estrógenos a nivel de las trompas de falopio hacen que proliferen, ¿no? Los cilios, ¿no? Genera proliferación de cilios. Bien. Y luego nos vamos a la tercera fase, que es la fase secretora o luteínica, ¿no? Esta fase secretora o luteínica, que ya es la final que está acá, está ocurrido ya después de la ovulación, ¿no? Ya ocurrió la ovulación. ¿Y qué pasó? Después de la ovulación se formó el cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo que empieza a producir, generalmente aquí empieza a producir más progesterona. Aquí viene ya el predominio de la progesterona, ¿no? Entonces, aquí como dice acá, inicia por efecto de la progesterona 1 a 2 días después de la ovulación, ¿no? Como les dije, esta fase secretora va a iniciar después de la ovulación. Y miren acá, el endometrio se torna edematoso, crece ya por completo, ¿no? Y alcanza entre 5 a 6 milímetros de espesor, ¿no? Entre 5 a 6 milímetros de espesor, ¿ya? Y miren aquí cómo ya, qué distinto, ¿no?
cómo aquí, y así lo podrían ustedes quizá identificar esto histológicamente, o sea, cómo ustedes podrían identificar en una fase secretora de una fase proliferativa en la histología, viendo las glándulas, ¿no? Si tú ves esta forma, perdón, de las glándulas, que son formas como que en zigzag, ¿no? Son formas tortuosas, ¿no? Aquí también vemos aquí. Entonces tú claramente vas a decir, ah, no, esta es una fase secretora, pues, ¿no? Es una fase secretora. En la vida vas a decir que es una fase proliferativa. Mira, aquí en la fase proliferativa, cómo están las glándulas, ¿no? Están como que si fueran rectas, ¿no? Como si fueran rectas. Aquí todavía recién están como que saliendo, digamos, su forma real, que, ¿no? Que es una forma tortuosa, ¿no? Pero ya en una fase secretora, ya es muy notorio, ¿no? No, acá está, ¿no? Esta es otra cosa, ¿no? Miren. Entonces, eso, así es como, digamos, llega a tener su forma las glándulas uterinas en esta fase secretora, ¿no? Y les recalco esto porque ha sido pregunta de examen, ¿no? Entonces, este epitelio glandular, hablando de las glándulas, producen un líquido mucoide rico en glucógeno. Y este líquido mucoide es muy importante para la implantación, ¿no? Es muy importante para la implantación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si la mujer ha tenido relaciones en sus días fértiles, justamente cuando ovuló y el espermatozoide fecundó al ovocito, se formó el cigoto. Acá estamos a nivel de la trompa, ¿ya? Porque ustedes saben que la fecundación ocurre generalmente en la ampolla, ¿no? Entonces, este tiene que regresar al endometrio para que se quede ahí, pues, ¿no? Para que se implante, ¿no? Entonces, esto se va a implantar gracias a quién? Gracias a estas glándulas uterinas, pues, ¿no? Estas glándulas uterinas que producen este líquido rico en glucógeno, ¿no? Para que se implante el producto, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, por eso es que la mujer para todo tiene preparado su organismo, su sistema genital femenino, ¿no? Entonces acá dice, glándulas crecen y adquieren un aspecto dentado y se tornan tortuosas, ¿no? Se tornan tortuosas. En otros libros le ponen como sinuosas, ¿no? Se ponen sinuosas. ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien. ¿Y el crecimiento a qué se va a deber? ¿A qué se debe? A una hipertrofia de las células epiteliales. Recuerden que las células epiteliales eran las que formaban las glándulas, ¿no? Se hipertrofian esas células, crecen de tamaño, aumenta la vascularización. Hay que recordar que ya las células en espirales llegan hasta la superficie y el endometrio se edematiza, ¿no? Hay un edema en el endometrio. Entonces, gracias a estas tres cosas, el endometrio crece y llega pues a su grosor máximo, ¿no? Que es de 5 a 6 milímetros, de 5 a 6 milímetros, ¿no? Y acá está, ¿no? Las arterias en espiral se extienden y llegan hasta la superficie del endometrio, ¿no? Aquí en la fase secretora te decían que no llega hasta el tercio superior del endometrio, no va, no llega hasta el tercio superior del endometrio, acá ya llegó hasta la superficie, ¿no? Acá ya llegó hasta la superficie. Estrógenos y progesterona hacen que las células del estroma se transformen en células de sí duales, ¿no? Esa es otra característica. Ya, entonces aquí, estos son las glándulas uterinas, ¿no? Este es el líquido que produce el líquido rico en glucógeno que están dentro de las glándulas uterinas, que son las células epiteliales las que producen este líquido, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí en la fase menstrual, por ejemplo, aquí en la fase menstrual lo que tenemos es esto que está acá, por ejemplo, es sangre, ¿no? Es sangre extravasada, ¿no? Aquí se está desprendiendo, digamos, el endometrio, ¿no? Acá se hizo un corte y se agrandó por acá y este puntito rojo, estos puntitos rojos que vemos por ahí, vemos que son sangre, ¿no?
áreas de necrosis, ¿no? Porque recuerden que el desprendimiento va con sangre, ¿no? Va con sangre. Entonces, también es fácil de identificar la parte de la fase menstrual. Eso ya lo vamos a ver el lunes con las imágenes que les voy a presentar en la parte histológica, ¿ya? Pero teóricamente deben de saber esto. Con esto responden casi todas sus preguntas de endometrio. No sé si tendrán alguna pregunta. Todo ha quedado claro acerca de la fase menstrual. Para continuar con el siguiente tema que es genitales externos y vagina. Genitales externos y vagina. Muy bien, entonces, si ha quedado claro la primera parte, hay que continuar aquí. Ya, vamos a ver la vagina y los genitales externos. Miren, aquí el endometrio, el cervix, porque el cervix que vimos la semana pasada, decíamos que también tenía glándulas cervicales, ¿no? Tenía glándulas cervicales. Aquí en la vagina, una de sus características es que no tiene glándulas, no tiene glándulas, ya, no tiene glándulas, ya. Anatómicamente recuerden que la vagina iba desde el cuello hasta el vestíbulo, ¿no? Desde el cervix hasta el vestíbulo, ¿no? Anatómicamente, ¿no? Recuerden que estaba el cuellito y aquí empezaba la vagina hasta llegar al vestíbulo. Ya, ahora sí, vayamos a la parte histológica. La vagina tiene tres capas. Tiene tres capas. La mucosa, la muscular y la adventicia. Siempre preguntan los tipos de epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tiene la vagina? En la mucosa, recuerden que ahí vamos a tener al epitelio, a la lámina propia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de epitelio tiene la vagina? El tipo de epitelio que tiene la vagina es estratificado, plano, no queratinizado, ¿no? No queratinizado. Eso te hace recordar al ectocervix, ¿no? ¿Recuerden el cervix? ¿Recuerdan el cervix que se dividía en dos? En endocervix y ectocervix, ¿no? El endocervix era epitelio cilíndrico, simple, ¿no? Era cilíndrico simple, igual que el endometrio uterino. Hablamos acá del cuerpo, ¿no? Mientras que el ectocervix es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿no? Igual que la vagina, ¿no? Igual que la vagina, porque justamente su continuación, ¿no? Justamente su continuación, por eso es que tienen el mismo epitelio, ¿no? Por eso es que tienen el mismo epitelio. La vagina y la parte del ectocervix tienen el mismo epitelio. Siempre preguntan, ¿no? ¿Cuánto mide la mucosa? Eso ya han preguntado en dos ciclos seguidos. ¿Cuánto mide la mucosa? Su espesor. No está en el ROS, pero sí estaba en el Junqueira. Es de 150 a 200. Este sí es micrómetros. Este es micrómetros. Ya. Es de 150 a 200 micrómetros su espesor. No. ¿De cuánto va a medir, en este caso, la mucosa? No. ¿De cuánto va a medir la mucosa? Ya. Y recuerden que, ¿quién más estaba en la parte de la mucosa? Aparte del epitelio, también estaba la lámina propia. La lámina propia. Ya, la lámina propia, igual, es tejido conjuntivo laxo, ya, y que tiene fibras elásticas abundantes. Tejido conjuntivo laxo, este tejido conjuntivo laxo tiene fibras elásticas abundantes.
Ya, entonces si nosotros vemos aquí el epitelio, todo esto que está aquí, esta es la vagina, ¿ya? Parte de la vagina. Todo esto que está acá es la mucosa. Esta parte que está acá es el epitelio, ¿no? Es el epitelio. Y esta parte que está acá, esa es la lámina propia, ¿no? La lámina propia también tiene los vasos sanguíneos. Ya, aparte de las fibras elásticas, también tiene vasos sanguíneos. Ya, entonces miren el epitelio, ¿no? Estratificado. ¿Estratificado por qué? Porque tiene múltiples capas, múltiples capas, múltiples capas. No, tiene múltiples capas. Ahora, una de las características de los epitelios que tenía proyecciones papilares, ¿no? Este epitelio va a tener proyecciones papilares, ¿no? Que justamente son estas proyecciones que tienen, ya, características de la mucosa que tienen proyecciones papilares, ¿no? Proyecciones papilares. Bien. ¿Qué más podemos decir? También el epitelio vaginal va a sintetizar glucógeno, ¿no? Y eso va a ser gracias a los estrógenos. Gracias a los estrógenos hacen que el epitelio vaginal sintetice glucógeno. Ya hace que el epitelio vaginal sintetice glucógeno, ¿no? Cosa que durante las relaciones, digamos, eh, porque ustedes recuerdan, la capacitación del espermatozoide se da en el aparato genital femenino, ¿no? Entonces, ya desde la vagina empieza la capacitación, ¿no? Con el glucógeno que le va a dar la vagina, con el glucógeno que también le va a dar el cérvix, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la capacitación del, del aparato, del espermatozoide, ¿no? Muy bien, entonces eso es con respecto a la mucosa, con respecto a la mucosa. Ahora, la capa muscular, como todo, como todo órgano genital, es de músculo liso, ¿ya? Es de músculo liso. Y esta tiene dos capas. Y si tiene dos capas, como le dije que era la mnemotecnia, era cile, ¿no? Cile, longitudinal externa, circular interna. Longitudinal externa, circular interna. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si bien es cierto el músculo liso, a nivel del introito, es decir, por el orificio vaginal, a la altura, vamos a escribirlo aquí, a la altura del introito, es decir, por el orificio, estas fibras, van a haber fibras estriadas, ¿ya? Van a haber fibras estriadas, ¿no? Fibras musculares estriadas. Ya, ya no solamente van a haber lisas, sino también van a haber fibras musculares estriadas. Hablo a nivel del introito vaginal. Ya, hablo a nivel del introito vaginal. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En la adventicia, que vendría a ser su capa más externa, esto que está aquí, esta imagen que está acá, de nuevo es la mucosa. Entonces, miren, este es el epitelio, ¿no? Este es el epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Esto que está acá es la lámina propia. La lámina propia, recuerden que era de tejido conjuntivo laxo, ¿no? Tejido conjuntivo laxo. Habían vasos sanguíneos, ¿no? Habían vasos sanguíneos. Habían, también habían fibras elásticas, ¿no? Por acá está la siguiente capa. Después de eso continúa la muscular. Y bueno, pues la adventicia que así no está por acá, ¿no? Pero la adventicia ya vendría a ser la capa todavía más externa, la que continúa, ¿no? Entonces, la tercera capa, que es la capa adventicia, es de tejido conjuntivo denso. No vayan a confundirse. La lámina propia de la mucosa vaginal
es laxo, pero la adventicia es tejido conjuntivo denso. Y aquí también va a tener fibras elásticas, elásticas abundantes y gruesas, ¿no? ¿Y por qué es importante las fibras elásticas? Porque hay fibras elásticas acá en la lámina propia, porque hay fibras elásticas acá en la adventicia. Porque recuerden que la vagina es un órgano que se estira, ¿no? Que se estira durante el parto. Miren la gran capacidad que tiene para estirarse la vagina para que salga ahí un bebé, ¿no? Entonces, gracias a estas fibras elásticas puede estirarse tanto la vagina, ¿no? Gracias a estas fibras elásticas. Ya, entonces hay que recordar que la adventicia es tejido conjuntivo denso, ¿ya? Y esto, recuerden, es la que le va a dar la capacidad elástica a la vagina, ¿no? La capacidad elástica a la vagina. Muy bien. ¿Qué han preguntado hasta el momento de la vagina? Han preguntado tipo de epitelio, cuánto es su grosor del, de la mucosa, ¿no? ¿Cuánto es su grosor de la mucosa? Nada más. Hasta el momento nada más. Creo que también han preguntado esta de acá, la adventicia, qué tipo de tejido conjuntivo tiene denso, ¿no? Y es el que tiene abundantes fibras elásticas que le va a dar la capacidad, que va a darle esa capacidad elástica, ¿no? Entonces, esos tres puntos sí tienen que saber. Luego continuamos finalmente con los genitales externos, la otra era glándulas mamarias y lo otro le dejó grabado, ¿ya? Pero aquí con respecto a los genitales externos, en conjunto, porque su ROS hablan en conjunto, ¿no? El ROS dice que su epitelio es un epitelio plano estratificado también. Es un epitelio plano estratificado, ¿ya? El monte del pubis, el monte del pubis solamente es grasa, pues, ¿no? Es esto que está aquí, ¿no? Que donde están los pelitos de la mujer, ¿no? De la vagina, ¿no? Ya. El monte del pubis es grasa, tejido conjuntivo, es tejido, perdón, adiposo, ¿no? Tejido adiposo subcutáneo, tejido adiposo subcutáneo. Los labios mayores también tenían tejido adiposo, ¿no? Va a tener pliegues longitudinales y estos pliegues longitudinales van a tener gran cantidad de tejido adiposo, grasa, ya los labios mayores. También van a tener una capa delgada de músculo liso, ¿no? Capa delgada, eso también lo mencionamos en anatomía, ¿no? Una capa delgada de músculo liso, ¿no? El que le llamábamos el famoso dartos labial, no se recordarán, ¿no? Capa delgada de músculo liso. ¿Qué más va a tener aquí las glándulas? Los labios mayores, perdón, van a tener glándulas sebáceas y sudoríparas. Sudoríparas. Ya los labios menores ya va a ser una estructura que va a carece de tejido adiposo, no carece de tejido adiposo. No es como los labios mayores que sí tienen gran cantidad de tejido adiposo. El monte del pubis es prácticamente tejido adiposo, ¿no? Los labios mayores, no, estos ya carecen de tejido adiposo, ¿no? Contiene glándulas sebáceas grandes también, contiene glándulas sebáceas grandes, ¿ya? Y también no sé qué libro lo mencionará, no recuerdo quién es esto, pero hay un libro que menciona
El epitelio de los labios mayores, si bien es cierto, es plano, como le dije, plano, estratificado, y que va a presentar una capita de células queratinizadas, ¿ya? Va a presentar una capa de células queratinizadas, ya queratinizadas. Con respecto al clítoris, el clítoris también es epitelio plano estratificado, y lo que podemos decir aquí del clítoris, porque han preguntado específicamente qué tipo de epitelio tiene el clítoris, es epitelio plano estratificado. No, en realidad, si te preguntan un tipo de epitelio de todos ellos, de todos los genitales externos, si es que encuentras plano estratificado, marcas esa como respuesta, ¿ya? Hay que recordar que el clítoris es el homólogo, ¿no? Del pene, ¿ya? El clítoris es el homólogo del pene, ¿ya? El vestíbulo, igualito, epitelio, plano, estratificado. Este va a tener muchas glándulas mucosas pequeñas. Ya va a tener muchas glándulas mucosas pequeñas, ¿no? Y aquí en el vestíbulo, recuerden que en el vestíbulo se van a abrir la uretra, no se abre la uretra, se abren las glándulas vestibulares mayores y menores, ¿no? Las glándulas vestibulares mayores y menores, ¿no? Recuerden, las glándulas vestibulares mayores eran las de Bartolino, ¿no? Las glándulas vestibulares mayores, ¿no? Que eran homólogos de las glándulas de Cooper, ¿no? De las glándulas de Cooper. En el varón, hablamos de las glándulas bulboretrales, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? En el vestíbulo se van a abrir, ¿no? Se van a abrir la uretra, se va a abrir las glándulas vestibulares, tanto mayores como menores. No, glándulas mayores como menores, ¿no? Entonces, recuerden, no recuerden, aquí estaba, no, por acá estaba la vagina, no, por ahí estaba la vagina, por aquí, la uretra, ¿no? La uretra. Y ahí, inferolateralmente, se abrían las glándulas vestibulares mayores, no en el vestíbulo vaginal. No, en el vestíbulo vaginal. Perdón, estas son las glándulas parauretrales, y por acá, inferior y lateral, se van a abrir estas glándulas que son las glándulas vestibulares mayores, ¿no? Estas son las glándulas vestibulares mayores. Esta es la uretra, esta es la vagina, estas son las glándulas parauretrales, ¿no? Entonces todo eso se abre en el vestíbulo, ¿no? Todo eso se abre en el vestíbulo vaginal. Bien, entonces, bueno, esta imagen que está acá la encuentran en el ROS, ¿no? La encuentran en el ROS, lo que este es un corte de la superficie externa del labio mayor, el labio mayor. Aquí está el epitelio que recubre el labio mayor, recuerden, es un epitelio estratificado, plano, ¿no? Es un epitelio estratificado plano. Y acá están las glándulas sebáceas, pues, ¿no? Las glándulas sebáceas que tenía el labio mayor, ¿no? Las glándulas sebáceas. Bien. Y con respecto a las terminaciones sensitivas, ¿ya? ¿Qué terminaciones sensitivas hay en en los genitales externos, ¿no? Hay tres tipos de terminaciones sensitivas. Tenemos a los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini y las terminaciones nerviosas libres, ¿ya? ¿Quiénes son los más abundantes acá? Son los corpúsculos de Meissner. Ya los corpúsculos de Meissner son abundantes, ¿no? Son abundantes. Estas se van a ubicar generalmente
en el monte del pubis o el monte de Venus y en los labios mayores. ¿Ya? Esos corpúsculos de May. Generalmente se van a ubicar en la piel del monte del pubis y los labios mayores. Y los corpúsculos de Pacini, ya, los corpúsculos de Pacini generalmente van a estar en la capa más profunda del tejido conjuntivo, ¿ya? Estas se van a ubicar ¿dónde? En los labios mayores también y también se van a ubicar en el tejido eréctil, en el tejido eréctil. Cuando hablo de tejido eréctil, hablo del clítoris, ya, de los bulbos vestibulares, ya, de los bulbos vestibulares. Y estas terminaciones nerviosas libres sí van a ser también abundantes, pero estas van a estar distribuidas de manera equivalente, es decir, de una manera eh, igual, ¿no? Equivalente por toda la piel de todos los genitales externos en general, ¿ya? Por toda la piel de los genitales externos en general. Bien, entonces chicos, con esto hemos terminado nuestro, nuestra primera clase del día de hoy. Fue antes de aquí ver mama y placenta.